En la Biblia hay un hombre que se menciona brevemente debido a su poderosa oración a Dios. Su nombre es Jabez. La madre de Jabez lo dio a luz con gran dolor, y debido a este nacimiento agonizante, lo nombró Jabez. El nombre Jabez literalmente significa el causará dolor. En esos tiempos, lo que se le daba de nombre a un niño era increíblemente importante. Muchos creían que los nombres determinaban el destino o la suerte de una persona. Creían que el nombre se usaba para hablar o profetizar buena fortuna o prosperidad sobre el niño y su linaje. Algunos también creían que un buen o mal nombre podía determinar la personalidad de un niño. Entonces, la elección de la madre de Jabez al nombrarlo tenía mucho peso. No se menciona mucho sobre Jabez en la Biblia, pero sí se dice que era más honorable que sus hermanos. Eso dice mucho. A pesar de tener tal nombre, fue capaz de superar sus obstáculos y aún así ser más honorable que sus hermanos. Fue capaz de hacerse un mejor nombre para sí mismo que el que le dieron. La Biblia dice en 1 Crónicas 4, 9-10, Jabez fue más honorable que sus hermanos. Su madre lo había nombrado Jabez, diciendo, lo di a luz con dolor. Jabez clamó al Dios de Israel, diciendo, oh, si me bendijeras y ensancharas mi territorio. Que tu mano esté conmigo y me guardes del mal, para que no sufra yo. Y Dios concedió su petición. Jabez oró y dijo, Dios bendíceme y ensancha mi territorio, pero no se detuvo allí. Aún quería que la mano de Dios estuviera con él y lo guardara del mal. Su oración fue sincera y tocó el mismo trono de Dios. Su oración rechazó toda cosa mala desde ese momento y lo cubrió de cualquier daño futuro. Usó el dolor de su pasado y los problemas de su presente para pedirle a Dios que recreara su futuro. Jabez quería un futuro donde no sería el portador de dolor. Eligió deliberadamente ignorar lo que se había dicho sobre él antes y creyó en Dios para algo más grande. Nosotros también debemos tener este mismo nivel de fe. Tenemos que quitar los límites a Dios. Jabez desató su fe para permitir que Dios hiciera su mejor obra. Le quitó los frenos a Dios y le pidió algo grande. Ahora, algo grande para ti puede ser tan simple como decir, Dios, quiero ser el primero en mi familia en mantener un matrimonio piadoso y no divorciarme. Para otra persona, algo grande puede ser el deseo de tener hijos que sirvan y honren a Dios y romper la maldición generacional en su linaje. Sea cual sea tu gran petición, tienes que quitarle los límites a Dios y creer. Jabez no se preocupó por lo que los demás pensaban de él. No permitió que algo terrible que alguien más dijera sobre su vida tomara control de lo que quería para sí mismo. No dejó que su pasado determinara su futuro. Sabía que Dios era más que capaz de reescribir su historia. Sabía que el Dios de Israel era el gran Yo Soy, y que Él era el autor y consumador de su fe. ¿No es Dios bueno? Esas son las palabras que un amigo mío me dijo el otro día, y déjame decirte, me fortalecieron. Mi amiga había estado pasando por una etapa muy difícil en su vida. Su esposo había estado enfermo y había pasado varias semanas en el hospital. Su hijo adolescente tuvo un horrible accidente solo unos meses después de obtener su primer auto. Su trabajo era muy exigente y estresante, especialmente con tantas cosas sucediendo en su vida personal. Así que, para que mi querida amiga me llamara y hablara sobre la bondad de Dios, esto me ministró. Tuve que preguntarle, ¿cómo puedes estar tan alegre cuando hay tantas cosas pasando en tu vida? Y esto es lo que dijo, mi esposo estaba enfermo, pero Dios lo estaba cubriendo. No hay nada seriamente malo con él, y el Señor lo está fortaleciendo día a día. He visto la mano protectora de Dios sobre nuestras vidas. Mi hijo tuvo un accidente y salió ileso, sin un rasguño, cuando podría haber sido mucho peor. Luego habló sobre la naturaleza demandante de su trabajo y dijo, agradezco a Dios todos los días por darme la fuerza para trabajar y manejar la presión. Su gracia es suficiente. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque es una cuestión de perspectiva. Yo veía la dificultad en su vida, pero ella veía la mano de Dios. Yo veía debilidad, ella veía la fidelidad de Dios. Donde yo pensaba que estaba en un lugar difícil, ella estaba agradeciendo a Dios por la gracia y la fuerza para soportarlo. ¿Qué tal esa perspectiva? Una vez escuché un testimonio de un pastor sobre cómo llegó a la fe. Cuando era adolescente, su padre era el pastor de una asamblea local. Desde su perspectiva como adolescente, asumía que su padre oraba tanto porque era su trabajo.
Asumía que su padre siempre estaba leyendo la Biblia y tomando notas porque tenía que predicar los domingos. Un día, su padre fue destituido de la iglesia en una salida muy fracturada e inesperada. El pastor no tenía ningún escándalo adjunto a él, tenía una doctrina bíblica sólida, pero por una razón u otra, ya no estaba en la posición que amaba. Pero este adolescente vio que, independientemente de que su padre ya no tuviera el título y el deber de pastor, su padre seguía orando tanto como antes. Su padre pasaba aún más tiempo en la Biblia. Su padre tenía aún más celo por ministrar y predicar sobre Jesús a todos, desde el cartero hasta el taxista. Estas acciones, observadas silenciosamente por un adolescente, cambiaron su perspectiva. Vio que el cristianismo para su padre era más que una posición o un trabajo, era realmente una forma de vida. Ahora, quiero que te unas a mí en oración mientras pedimos al Señor que cambie nuestra perspectiva en esta vida. Querido Padre Celestial, abre nuestros ojos. Ayúdanos a ver que tú estás a cargo y en control. Si nos has permitido enfrentar alguna dificultad o desafío, entonces hay una razón y un propósito para ello. Cambia nuestra perspectiva, querido Señor. Ayúdanos a no siempre buscar entender, sino a confiar más y más en ti. Perdónanos por estar tan enfocados en querer saber cuáles son tus planes en lugar de simplemente confiar y creer que tú sabes lo mejor. Cambia nuestra perspectiva, querido Dios. Cuando la vida nos presente tormentas, danos una fe fuerte que diga, Señor, si es tu voluntad que deba enfrentar esta tormenta, entonces fortaléceme para superarla para tu gloria. Dios, ayúdanos a ver tu mano en cada situación. Miro tu palabra, oh Dios, y puedo ver que has sido fiel a los que creen en ti, y lo has hecho una y otra vez. Tu palabra en Isaías 40, 29-31 dice, Él da poder a los débiles y a los que no tienen fuerzas les aumenta el vigor. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan, y los hombres jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, declaro tu palabra que dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso significa que tú, Rey Jesús, has colocado dentro de mí la fuerza para superar la adversidad y la fuerza para vencer al diablo. Por eso, Señor, me regocijo. Dios, te agradezco. Te agradezco por darnos a nosotros, tus hijos, el poder para caminar en victoria, el poder para vencer el pecado. Todo proviene de ti. Así que nos inclinamos hoy, nos humillamos y nos rendimos a ti, oh Dios. Solo dependemos de ti, porque tú eres el Dios que libera, redime y hace que las personas sean completas de nuevo. Dios, te agradezco por tanto amor y misericordia. Gracias por tu bondad, porque en tu misericordia nos has levantado cada vez que hemos caído. Nos das gracia sobre gracia. Nos apoyamos en tu palabra, querido Dios, que dice en el Salmo 27, 13-14, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Padre, bendecimos tu precioso nombre. Mi Rey, te agradecemos por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús oramos, amén. Jabez fue más honorable que sus hermanos. Su madre lo había nombrado Jabez, diciendo, lo di a luz con dolor. Jabez clamó al Dios de Israel, oh, que me bendijeras y ensancharas mi territorio. Que tu mano esté conmigo y me guardes del mal, para que no sufra yo. Y Dios concedió su petición. Él da poder a los débiles y a los que no tienen fuerzas les aumenta el vigor. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan, y los hombres jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si decimos que tenemos comunión con Él y aún caminamos en la oscuridad, mentimos y no vivimos la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Los justos claman, y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que están abatidos en espíritu. El justo puede tener muchos problemas, pero el Señor lo libra de todos ellos.